Hola, hola, ¿qué tal? Muy buena noche, qué gusto saludarles. Como siempre, como cada martes, ya se nos hizo costumbre el poder estar juntos noche a noche en este espacio que le hemos llamado Hablemos, un espacio en el cual compartimos entre amigos, un espacio en el cual nos damos un tiempo para hablar de temas relevantes, de temas importantes socialmente hablando y que sin duda alguna, bueno, pues nos alimentan y nos permiten conocer un poco más. El tema del día de hoy es un tema muy interesante, es el tema de la libertad de culto. Y para eso he invitado a quien preside en el Estado la eh, organización, ¿no? Que de alguna manera aglutina a todos los grupos religiosos del Estado. Y bueno, pues esta noche está con nosotros el pastor Heriberto. Heriberto está con nosotros, déjenme ver si ya, ahí está, ok. Está con nosotros el pastor Heriberto y bueno, pues él representa a esta organización de la que les hablo, que es el Consejo Interreligioso de Chihuahua, nuestro hermano Heriberto González. Queremos agradecerle mucho la presencia en este espacio. Buenas noches, ¿cómo estamos, pastor? Bien, David, buenas tardes, noches, perdón. Bien, bien, No, gracias. no se ve su cámara, ¿está apagada o...? Déjame ver, aquí A estamos, ver. espérame. Ahí estamos, ahora Ah, sí. excelente, excelente. Muy buena noche, qué gusto saludarle. Y bueno, pues antes de iniciar el programa nos están aquí avisando pues del fallecimiento de una amada hermana en Cristo, una pastora de una congregación de nuestra ciudad, nuestra hermana Yolanda Molina, una mujer pues de mucho trabajo, de mucho pues sí, trabajo, ¿no? Tanto en su labor ministerial como en la parte social, una hermana pues que le dedicó muchos, muchos años de su vida al servicio justamente como ministra de culto, como líder de una organización religiosa. Desafortunadamente pierde esta lucha contra el COVID y bueno, pues hoy está en las mansiones celestiales disfrutando de la presencia de su Señor, de su Salvador, de ese del que predicó toda su vida, más de 40 años, no sé exactamente, pero según lo que ella me contaba, más de 40 años y bueno, pues hoy están anunciando su partida hace unos minutos y bueno, pues estamos con su familia, desde aquí un abrazo fuerte, De acuerdo, David, sí, que Dios consuele a toda la familia, que los así hijos, sea. su hija Areli en Estados Unidos, no sé si pueda alcanzar a venir. Ya ves que en estos casos, pues normalmente los servicios fúnebres son muy rápidos. Se complica un poquito, sí, Sí, claro. Bueno, pues ya estaremos atendiendo el tema. Por lo pronto, bueno, pues el día de hoy queremos hablar de un tema importante, es el tema de la libertad religiosa. Invité al pastor porque él mejor que nadie pues ha estudiado este tema, él pertenece a este Consejo Interreligioso del estado de Chihuahua, de estos consejos hay uno por cada uno de los estados y justamente una de las cosas que he leído o escucho de que tiene como finalidad estos consejos es promover el conocimiento de este derecho que tenemos de la libertad de culto, la libertad de creencia, ¿no, pastor? así es, David. Qué bueno que te tomas el tiempo para ver este tema porque se dice por ahí que el derecho o la libertad religiosa es un derecho humano fundamental que es como el termómetro de todos los demás derechos. Cuando este derecho es violentado, cuando no se reconoce, todos los demás, la historia nos dice, todos los demás derechos están en un gran peligro. Como que por ahí empieza, ¿verdad? El atentado o el menoscabo o el desconocimiento de estos derechos. Claro, claro. Hoy creo que hay una gran controversia, pastor. No sé si usted sienta lo mismo que yo, pero una gran controversia entre la libertad de expresión, el derecho a este derecho que tenemos a la libertad de creencia o de culto con lo que le han denominado en nuestro país el Estado laico, ¿no? Tal pareciera que el Estado laico es el pretexto para callarnos a todos la boca y decirnos no puedes creer, no puedes pensar y no puedes hablar. O sea, hoy hay quien se atreve a decir que en los temas socialmente controversiales un ministro de culto no tiene el derecho a hablar por ser un ministro de culto, pero o más bien lo que los derechos humanos dicen acerca de este derecho es que se puede equiparar con el derecho a la libertad de expresión y que un ministro de culto tiene el mismo derecho de que cualquier otro ciudadano a expresar su posicionamiento, aun y cuando fuera religioso, sobre los temas socialmente controversiales, ¿no?
Sí, de hecho, yo espero que esta charla estén escuchándola, sobre todo jóvenes, para que ellos tomen ese conocimiento y puedan de ahí proyectar sus acciones para entender. Mira, estos tres derechos, la libertad religiosa, la libertad de culto, la libertad de expresión, y yo sumaría la libertad de asociación, están interrelacionados. Solamente me gustaría hacer algunas precisiones de cada uno de ellos. La libertad religiosa es, en palabras muy concretas, la libertad de que la persona elija libremente el credo o la religión que más le convenza, que más llene sus expectativas, pero aquí es donde la gente que tú mencionas, que a veces dice, se invoca el Estado laico para decir, la gente que profesa una religión no vale su opinión. Al contrario, este derecho a la libertad religiosa los ampara también a ellos. Es decir, libertad religiosa es la libertad de creer o no creer, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que respetar también a los agnósticos, a la gente que se consideran ateos, son igualmente respetables porque están ejerciendo un derecho humano fundamental, pero también existe el derecho a creer, ¿verdad? Y entonces, aquí cuando desconocemos esto, es cuando vienen las intolerancias. Por esto este derecho es tan importante, porque entre más intolerancia hay en una sociedad, más fuertes o más profundas se hacen las divisiones. Entonces es cuando, o donde dominan las mayorías que tratan de menospreciar esta libertad de religión y luego o de elegir. Y entonces la gente tiende a, ¿cómo te diré?, a estigmatizar a Claro. estos grupos, cuando los derechos humanos debe proteger, ¿verdad? Debe de honrar la libertad religiosa, porque el, el, la libertad religiosa protege a la sociedad de la violencia y le evita muchos conflictos cuando entendemos que todo ser humano tiene esa capacidad y tiene ese derecho de elegir, ¿verdad? En lo que él quiera creer o en lo que decida no creer también. Y ya la libertad de culto es un poco más orientada a que la persona tiene derecho a reunirse, a practicar ritos, ceremonias en los templos, en las mezquitas, en las sinagogas, donde sea, aunque esta fe puede ser dentro de los templos o fuera, de acuerdo como los reglamentos ya en los estados y los municipios, pero básicamente es libertad religiosa, es libertad de elegir lo que tú quieras creer. Libertad de culto ya es que puedas ejercer esos ritos y que el Expresar la fe, Estado por te decirlo de ampare. alguna manera, ¿no? Exactamente, la expresión de esa fe, exactamente. Claro, pues me llama mucho la atención porque justo cuando hablamos de este tema y sobre todo del Estado laico, quien ha sufrido más el estigma de este Estado laico, y no es por hacerme aquí la víctima, pero hemos sido los evangélicos, la comunidad evangélica de este país, y justamente porque malentienden nuestra historia o definitivamente no la conocen. Si alguien ha pugnado en este país por la libertad de culto, de creencia, pues hemos sido los evangélicos. Si alguien le benefició esta definición del Estado laico, fue a nosotros los evangélicos que en un determinado momento de la historia en este país no teníamos el acceso a la libertad para poder expresar nuestra fe. Es más, muchos de nuestros antepasados sostenían cultos ocultos, ¿no? En lo privado, allá guardados en una casa o escondidos para que no llegara la famosa Santa Inquisición a encontrar la Biblia o acusarlos, ¿no? De estar atentando contra la religión oficial de la época. Y me llama mucho la atención porque hoy tal pareciera como si todos, por el simple hecho de creer en un Dios, estuviéramos en la misma bolsa y somos juzgados y criticados de la misma manera, cuando han sido nuestros hermanos quienes han vivido en carne propia lo que significa creer y defender una fe y defender una libertad de culto, ¿no? Yo me acuerdo en mi infancia que se escuchaban las historias allá en Chamula, ¿no? Que quemaban a los cristianos, que los ahorcaban por creer diferente a como la comunidad o el pueblo creía, y tal pareciera que eso no existió, que eso nunca pasó, ¿no? Qué difícil es cuando la sociedad o no le interesa esa parte de la historia o la olvida por conveniencia, ¿no, pastor? Pareciera ser que en estos tiempos que vivimos, ya tiempos de posmodernidad, esas cosas quedaron atrás, pero lamentablemente en nuestro país persisten esas prácticas, situaciones. Hay gente en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, básicamente, donde, por ejemplo, en Hidalgo ha habido casos recientes donde a las personas se les prohíbe sepultar a sus muertos en los panteones municipales porque
la comunidad, la mayoría dice que ellos profesan una religión distinta y por lo tanto se ven como ciudadanos de segunda o de tercera, en algunas partes les niegan el servicio de la luz, del agua, y básicamente tiene que ver mucho cuando la persona, porque la libertad religiosa te ampara para cambiar de religión, para Claro. cuando tú conoces algo que llena tu vida, como ser humano tienes esa libertad, ¿verdad? Nadie puede coaccionarte, nadie puede obligarte, el Estado no puede meter, es algo muy del ámbito íntimo de la persona, ¿verdad? Entonces, cuando la gente llega a tomar una decisión distinta a la que el pueblo, la comunidad está acostumbrada, viene eso que tú mencionas, ¿no? A los hijos se les prohíbe entrar a clases, se les niegan los servicios básicos, públicos, y te decía, tiene que ver porque a veces en las fiestas patronales estas personas ya no tienen esa convicción, ese deseo de participar, dejan de dar las cuotas forzadas para esas festividades, y en lugares como Oaxaca hay casi una fiesta cada día, ¿no? Entonces, eso los hace a ellos perder, que no debería ser, ¿verdad? Y lamentablemente, a veces, en la mayoría de los casos, la autoridad hace caso omiso, como que eso no sucede, como que no van a protestar, entonces se van perpetuando esas prácticas de abuso y de intolerancia. Y que lo interesante es justamente eso, ¿no? Cómo hoy hay conceptos que tienen que ver con derechos humanos y que tal pareciera que un grupo en lo particular se apoderó de esos conceptos y no entrara nadie más. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el concepto de inclusión. Yo digo, bueno, ¿qué en la inclusión? No deberían de estar los indígenas, no deberían de estar estos grupos que menciona usted que han sido vulnerados en su derecho a la libertad de culto, de creencia, no deberían de estar los adultos mayores, no deberían de estar tantos otros grupos que forman parte o que tienen la necesidad de una verdadera inclusión social y que verdaderamente hoy, pues esa palabra está también estigmatizada para ellos, ¿no? O para nosotros, porque también nosotros hemos sido víctimas aún y cuando estamos en una ciudad, con otras características de esta intolerancia religiosa, ¿no? Así es cuando se secuestran esas instancias de derechos humanos y entonces solamente los derechos o los apartados que ese grupo considera son los válidos, desconociendo o ignorando a propósito que la libertad religiosa es un derecho humano, uno fundamental que está interrelacionado con otros derechos. Si no tiene libertad religiosa, por lo tanto, no tiene libertad de expresión, no tiene libertad de culto, no tiene libertad de asociación, no tienes objeción de conciencia para que actuando desde tu fe, desde tus convicciones, puedas decir, esta situación me parece correcta, esta situación me parece que no debo yo de participar en ello, partiendo de ese derecho humano de tener una convicción, ¿verdad? Y valores morales. Claro, y que también esas convicciones pudieran traducirse en el plano de la libertad de expresión, o sea, en esa combinación de libertad de expresión y libertad de creencia, y debería de haber un respeto del Estado por las posturas ideológicas o religiosas que tuviera cualquier ministro de culto sobre temas socialmente controversiales. Que este es otro tema también muy interesante porque tal pareciera que hoy estamos obligados como sociedad y en este caso como parte de una comunidad de fe a callarnos la verdad o nuestras convicciones que consideramos verdad sobre temas sociales en este argumento del Estado laico o en este argumento de estás excediéndote en tu derecho a la libertad de culto o de religión, que pues cuando hablamos de derechos humanos, estos derechos humanos no deberían de tener un límite, ¿estamos de acuerdo? Claro, de hecho, una premisa de los derechos humanos es que son progresivos, es decir, no hay una regresión. Lo que podemos hacer es tener más derechos o que se amplíen el campo de esos derechos, no irlos restringiendo. Entonces, eso que tú mencionabas tan importante, libertad de expresión, es coartarla o limitarla es un contrasentido, porque todos entendemos que cada persona tiene una forma de ver las cosas, una forma de ver el mundo, esa es su individualidad, y la libertad de expresión es nada más y nada menos que la persona exprese, que sus acciones reflejen lo que la persona está creyendo. No podemos ir contra eso porque la voluntad o el libre albedrío es un don que cada persona tiene, ¿verdad? O sea, que Claro. Dios le ha dado la libertad de elegir, de decidir, de pensar, y nadie debe tratar de imponer una sola forma de pensar a los demás, sino la libertad de expresión es eso, entender
yo opino lo que yo pienso y la otra persona tiene el mismo derecho, ¿verdad? Y entonces aquí es donde el Estado debe entrar para garantizar que todo el mundo tenga esa libertad de expresión. Y bueno, la otra cosa que yo también lo he dicho y creo y lo sostengo es que el Estado es laico, pero nosotros como personas no, ¿verdad? O sea, yo como persona, aun y cuando soy funcionario público en alguna área, tengo el derecho humano a profesar una fe, a expresar una fe, a hablar acerca de mi fe. Y claro, mi responsabilidad como funcionario es ser neutral en cuanto a los posicionamientos, a la recepción de las ideas, a escuchar las posturas, ¿no? Sin embargo, creo que también ahí ha habido un error en la forma en la que esta generación hemos entendido ese concepto o definitivamente por conveniencia, ¿no? Nos hemos adaptado para intentar creer, porque también lo vemos en la cultura evangélica, y digo, estamos hablando entre amigos y me atrevo a hablar del tema, también muchos hemos cometido el error de creer esa mentira que socialmente se nos ha dicho acerca de esta libertad. Y tan lo hemos creído que muchos, por ejemplo, me toca que oran y dicen, pastor, ore por mi vida espiritual y por mi vida secular, ¿no? Como si nos pudiéramos dividir en dos, como si fuéramos dos personas, dos entes en una, y pudiéramos separarnos en lo que hacemos, en todo los roles que desempeñamos en esta sociedad, ¿no? Fíjate que en ese sentido, México es un país único en el mundo, ¿eh? Pues en ese aspecto. En México se persiguen delitos que en otro lado serían de risa. Hay un caso, no estoy seguro si fue Tlaxcala o Veracruz por ahí, donde un presidente municipal en campaña fue a misa, porque esa es su religión, su forma de adorar a una deidad, ¿no? Claro. Y entonces se lo tomaron como un acto de campaña y entonces perdió la candidatura. O sea, eso no sucede en ninguna parte del mundo. Wow. O sea, porque, entonces, ¿qué significa eso? Que durante el tiempo que duran las campañas, yo no sé en ese tiempo cuánto duraban, él no podía expresar, él no podía adorar a Dios todo, porque, como tú dices, pues él fue como una persona que tiene su necesidad y que tiene su hábito seguramente de toda la vida, y entonces por eso perdió una candidatura. O sea, como diciendo, mientras tú estés en este carrera, en este tramo de tu vida, no puedes ejercer tu libertad de culto, no puedes elegir tu libertad religiosa. Eso solamente pasa en México, vemos en otros países donde el presidente o primer ministro, quien sea, invita a personas, invocan a Dios, le dan gracias a Dios, todo el mundo lo ve de manera normal. Puede ser que en el programa de toma de posesión haya incluso cánticos. No solamente me refiero a cantos cristianos, puede haber de cualquier fe. En algunas partes me imagino que se arrodillan ante algo y la gente en cualquier otro país lo ve normal, pero en México, por toda la herencia de todo el trasfondo que traemos, todavía es algo con lo que se sigue batallando, ¿no? O incluso han instaurado el famoso Día Nacional de Oración, Sí. o el desayuno nacional, donde se reúnen, ¿no?, todos para hablar sobre temas sociales y que tienen que ver con pues, lo que le está pasando a la nación, o lo que sucedió ahora en El Salvador, ¿no?, donde Nayib Bukele en su toma de protesta le permite a un sacerdote y a un pastor evangélico dirigir unas palabras, de hacer una oración pública, ¿no? Y qué impresión, sí es cierto, o sea, México es el único país donde los ministros de culto, por ejemplo, no pueden ser candidatos, ¿no? No pueden votar ni ser votados. Y me llama mucho la atención, estaba leyendo un libro de una también amiga y hermana que se llama Rubí Barocio Castells, que habla sobre justamente el inicio de los evangélicos en el país desde una perspectiva de la historia de su bisabuelo, ¿no? Una cosa así. Pero me llama mucho la atención cómo nos presenta una iglesia que pareciera desconocida en este siglo, ¿no? Pareciera que han pasado muchos años, pero no son más de 100 años los que han pasado y donde vemos pues justamente que la iglesia no siempre fue lo que hoy es, o como personas o como creyentes, no siempre tuvimos los miedos que hoy tenemos a veces de profesar nuestra fe con libertad o de intervenir en asuntos sociales, ¿no? Vemos una iglesia que desafiaba la situación social que había, una iglesia que transformaba la realidad social que había, una iglesia que trajo los primeros centros educativos a este país, que trajo el kindergarten, que instauró la escuela
para los maestros, una iglesia que trajo las primeras canchas de básquetbol a este país, que desarrolló los modelos educativos como el de secundaria o la Universidad Autónoma de México. O sea, una iglesia que le apostaba a que hubiera una transformación espiritual a través de una acción social, ¿no? De alguna manera como llevar a la práctica, y que justamente después de esta reforma que hace Benito Juárez a la ley, pues tal pareciera que fue como si les hubiera dicho enciérrense sus iglesias y no vuelvan a salir nunca, y que hasta el día de hoy no la creímos y seguimos encerrados, ¿no? Como Sí, que estos derechos no están tan desarrollados como debieran estar en este país, ¿no? sí, por eso te decía ahorita que qué importante que estuvieran jóvenes escuchando, porque tiene, cualquier persona puede hacerlo, pero yo le apuesto mucho a los jóvenes que puedan enterarse y sepan que los derechos no se ruegan, no se imploran, los derechos simplemente se ejercen. Ha sido un tema a veces de desconocimiento y también de falta de valor para decir este es mi derecho. Por ejemplo, un derecho muy relevante en ese tiempo es la objeción de conciencia cuando vemos temas como el aborto, ¿verdad? Ya ha Claro. habido, gracias a Dios, algunos avances en eso para que una persona creyente, ¿verdad? No, no, estamos hablando únicamente evangélico, una persona creyente en Dios, con unos valores que le hablan de una moralidad, de que no se debe quitar la vida a ninguna persona bajo ninguna circunstancia, esas personas pueden invocar ahora en la ley de salud a nivel federal su objeción de conciencia para no practicar un aborto. Claro que hay unas salvedades, unas exclusiones ahí cuando la persona está en la clínica rural o en un lugar apartado, no hay otro profesional de la salud que pueda hacer eso, bueno, él tendrá que realizarlo, pero si hay una sola persona más, un solo doctor más, una enfermera, el creyente o la persona que tiene esos valores de no quitar la vida, él puede excusarse en su objeción de conciencia y no ser penalizado, no ser corrido, no ser castigado en el aspecto laboral. Entonces son avances que tenemos en México en ese sentido. Hay otros avances, por ejemplo, la gente que guardan el sábado, los adventistas, día han logrado algunos avances en el aspecto del servicio militar obligatorio. No se rehúsan a hacerlo, pero como es los sábados, se les ha dado una oportunidad de que lo hagan el domingo y lo hacen muy bien. Incluso en los exámenes de admisión de la UNAM, antes de todo este asunto de la pandemia, que eran presenciales, ellos lograron también que un día distinto se diera ese examen para ellos. Entonces, siempre hay maneras, cuando hay comprensión, cuando hay entendimiento de los derechos, siempre hay manera de que el Estado y la sociedad podamos acomodarnos para respetar todos los derechos de los demás, ¿verdad? Y que ese sería el Estado laico verdadero, ¿no? Un Estado que da las facilidades, un Estado que permite creer o no creer, ¿no? Profesar o no profesar una fe, pero dando las facilidades para que se pueda ejercer con toda libertad el derecho. También están los testigos de Jehová, ¿no? Que históricamente pues no rinden honores a la bandera o no permiten las transfusiones de sangre, ¿no? Y que también el Estado ha sido respetuoso en casi todas las épocas de ese derecho. Déjenme saludar a alguna gente que está conectada, hay algunas preguntas, comentarios. Está con nosotros Santiago Castañeda, un abrazo fuerte, qué gusto saludarte, Santiago. Mike Villa, Elizabeth Reyes Molina, Pame Muñoz, Lupita Cardosa, Alex Silva, Juan Carlos Yagú. Alex Silva dice saludos y bendiciones, excelente ejercicio de información y reflexión. Está también Marta Vega, dice saludos a los dos, un abrazo. Está también Alfredo Chávez Madrid. Debemos dar a conocer estos temas. Martín Rubio, un saludo allá hasta Ciudad Juárez. Qué gusto saludarle. Dice, ¿qué con la libertad de los satanistas? Ahorita nos dice, pastor. Elizabeth Reyes Molina, exacto, hay muchas restricciones y siempre lo hemos dividido. Pame Muñoz, lastimosamente, yo creo que sobre algún comentario. Sandra Cardona, David Eduardo Pérez desde Ciudad Juárez, el diputado Omar Bazán Flores, Alfredo Godínez, Verónica de la Rosa, y bueno, algunos otros más por ahí. Pues yo creo que el tema de los satanistas, pues también al final del día hay una libertad, ¿no? Mira, Siempre y cuando no atenten contra... Exactamente, ¿no? exactamente. El artículo 24 constitucional bien claro, la persona tiene la libertad de elegir su creencia religiosa, sus convicciones, todo,
Y al final del artículo dice, siempre y cuando no constituyan un delito, no vayan contra la moral, no vayan contra buenas costumbres, no dañen la integridad de las personas. Entonces, ahí ese apartado es muy claro, ¿no? O sea, toda creencia en la deidad es válida, pero siempre y cuando no constituya un delito. Por eso, ahí donde, no estoy seguro, para no entrar en detalles, pero no sé si la Iglesia de la Santa Muerte, que tiene denominación así como católica, mexicana, no recuerdo el nombre completo, es una AR, pero está muy cuestionado ese asunto porque están así como en la orilla, ¿no? O sea, pues abiertamente no se les ha comprobado nada, pero la gente que sigue esa deidad, pues es gente que está en cosas de violencia, de delitos y todo. Entonces, hay que entender que a veces como creyentes podemos tener una idea muy hacia nuestro lado, hacia nuestra cancha, pero entendamos, si nosotros respetamos los derechos de los demás, ahí va implícito que se nos respete nuestros propios derechos, ¿verdad? Ese es un asunto de dos vías, ¿no? Reconocer a los demás, porque no todo el mundo va a pensar igual que nosotros, ¿verdad? Claro. Hay cosas bien específicas. Yo puedo ir por algún lugar y hay una peregrinación, y entonces, pues a mí me va a causar problemas de tiempo y todo, pero dentro de eso que yo pudiera no estar de acuerdo, debería yo de decir, bueno, pero es las personas que están ejerciendo su libertad de culto. Como yo quisiera que se respetara mi libertad de culto cuando estoy en un parque al aire libre y todo, y estamos cantando y alabanzas y la gente se queja del volumen, ¿verdad? Pero no se queja del vecino que tiene toda la noche ahí en su fiesta y gritito. ¿Me explico? Entonces, Claro. cuando no somos tolerantes, nos equivocamos. ¿Va? Sí, de Entonces, acuerdo. yo quiero que se me respete, no le estoy haciendo daño a nadie, es de 7 a 9, está bien, un poquito, pero me interesa, o sea, el volumen está porque me interesa que la gente escuche este mensaje, si no, estaría dentro de un templo, ¿verdad? De un Y edificio. que ahí la línea, pues básicamente es justamente el respeto al derecho ajeno, como diría el benemérito de las Américas, ¿no? Un Sí, respeto a la integridad de la persona, porque también es cierto, digo, no necesitamos ser muy estudiosos de estos grupos para saber que muchos pues también practican ritos que atentan contra la vida humana y que así atentan es. incluso contra la vida animal y otras cosas más, ¿no? Y que definitivamente pues requieren una regulación y están regulados, o sea, porque hay un código penal que castiga ese tipo de conductas o ese tipo de prácticas que son hasta sectarias, ¿no? De alguna manera, y que bueno, pues tienen sus efectos, ¿no? En el momento en el que excede la libertad a creer o a expresar la fe atentando contra un tercero, ¿no? Llámese persona, ser humano, animal o cualquier otra cosa, ¿no? Sí, David, mira qué importante un comentario que no recuerdo el nombre de la persona que mencionabas ahorita ahí, que deberíamos darle más difusión a estos temas, porque siento que hay una necesidad de nuestras autoridades de todos los órdenes federales, estatal, municipal, para conocer, para empaparse de esos temas, puesto que ellos gobiernan a un país donde el 96 al 98% de las personas dicen creer en algo. Claro. Entonces, ellos deben de conocer estos temas para regular, para mediar, para, ahorita que mencionábamos de las expresiones de fe fuera de los templos, ahí entran ya en el asunto municipal el bando de policía de buen gobierno. Debería haber reglamentación de decir, cuando la gente tiene sus eventos al aire libre, pues ese es el nivel de decibeles, esto es lo que se debe de guardar y todo, pero la libertad está, que la gente adelante y que los policías, en este caso, que son los que llegan ahí, tuvieran este conocimiento y no fuera que no actuaran solamente pensando en sus propias convicciones religiosas, porque a lo mejor es alguien que piensa de una manera contraria al que está expresando y va a abusar de su poder, va a decir, ¿sabes qué? Bájale o apágale o te quitas, ¿verdad? Pero eso no es justo. Lo justo es que haya piso parejo, que haya reglas claras para todos, pero que haya la libertad de que la gente se exprese, porque es la parte más íntima, más importante del ser, ¿verdad? Su espiritualidad. ¿Qué pasaría ahora, pastor, con este tema de la pandemia y con toda esta nueva normalidad en la que nos encontramos? ¿No se estará violando también de alguna manera este derecho a la libertad de culto al impedir, aunque sea por una razón sanitaria, el practicar un culto público? ¿No, Yo no creo que estará sí. atentando el Estado contra el derecho humano que tenemos?
Yo creo que sí. Ahorita el Estado tiene, vamos a decir así, la ventaja mediática, porque la manera como se ha manejado la pandemia, con temor, con datos inexactos o maneras que van cambiando de cómo medir la evolución o no de la pandemia, hace que la gente entre en estado de temor, de angustia, pero realmente debería el Estado decir, bueno, es importante la relación de las personas con Dios, porque hay algo tan sencillo, tan obvio. En las iglesias, de las que sean, es donde la gente mejor se porta. Tú puedes ir en un transporte público, la persona va diciendo disparates y todo, pasa frente a un lugar, tiene una cruz o lo que sea, la gente se quita la cachucha de sombrero, se persina y en un instante, en un lapso, se porta más o menos. ¿Verdad? Entonces, si las iglesias son lugares donde por lo que tú quieras la gente se porta mejor, pues deja que abran las iglesias Y que para eso que es la lo gente se raro, porte. pues, están abiertos los antros, los museos, digo, los restaurantes, los camiones van como sardina y las iglesias cerradas, ¿no? Qué Así impresión. es. Y es donde la gente, ¿cómo te diré? Por la influencia de sus líderes, de los que sean, es probable que la gente atienda más las indicaciones y guardando todas las medidas pueda la gente expresar su espiritualidad, expresar su fe y sentirse emocionalmente bien, que le va a ayudar para estar en mejores condiciones de afrontar un posible contagio. Y que claro, lo que yo he escuchado que la gran mayoría de los grupos religiosos ha dicho es, estamos dispuestos a seguir las medidas, digo, tampoco vamos a dejar de reconocer que estamos ante una emergencia sanitaria, pero estamos dispuestos a seguir las medidas, ¿no? A ir con cubrebocas, a usar sanitizantes, a limpiar el templo y dar o llevar a la capacidad que la ley nos permite. O sea, todas las normas habidas y por haber, y aún así el gobierno ha sido omiso, se ha hecho, ahora sí que como dicen allá en mi rancho, ojo de hormiga, y no le ha dado a las iglesias la autorización para hacerlo. Eso es lo peor, o sea, ni una prohibición expresa, puntual, explicada, ni un aval para las reuniones, ¿no? Entonces, es parte de lo que venimos hablando, ¿no? Cuando se ignora esa libertad de expresión, de culto, de reunión, de asociación, que es parte fundamental de los derechos humanos, ¿verdad? Es más, si entráramos ya en detalle, los derechos humanos tienen su origen en los derechos religiosos, con Ciro el Grande, cuando él decide a sus esclavos que ellos escojan a la deidad que más se les acomode, porque aparte eran gente de diferentes naciones. Este hombre, aunque no le reconoció derechos laborales, aunque seguían siendo esclavos, y las jornadas eran extenuantes y ahí morían y todo, ¿verdad? Pero él reconoció este derecho humano fundamental. Entonces, si somos puntuales, el derecho humano básico, donde partió todo, es el derecho a la libertad religiosa. ¿Qué pasa cuando un Estado no garantiza ese derecho humano, cuando se impone sobre la conciencia, cuando se impone sobre la persona? Eh, Ahora ya hablando como pastor, ¿no? Ya en el plano de ministro, de pastor, ¿hay algún momento en el que el desafiar la autoridad o no obedecer a la autoridad es permisible de parte de Dios? Sí, de hecho, hay un punto, ¿verdad? Que la Biblia lo dice muy claramente. Cuando la indicación, cuando el ordenamiento del gobierno va frontalmente en contra de los principios divinos. En el caso de Hechos, cuando los apóstoles les dijeron a las autoridades judías, les prohibimos que hablen en ese nombre, en el nombre de Jesucristo, ellos dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Y ellos tomaron una determinación, vamos a seguir predicando el nombre de Jesucristo. Lo que sí, cuando se llega a ese punto, el creyente está en el entendido de que puede haber represalias de parte del gobierno, justas o injustas. Y entonces, eso ahí donde nos atenemos a decir, me la juego, ¿verdad? Pero es primero mi convicción delante de Dios antes que los hombres. Pero es hasta ese punto, ¿verdad? No en situaciones como cuando te dicen bájele poquito al volumen Claro, claro. Sí, sí, tampoco se trata de que vamos a estar de bulles, a ver, y que yo voy a desafiar al gobierno por cualquier cosa que suceda. ajá, Pero históricamente los creyentes, pues hemos sufrido persecución en ese sentido, ¿no, pastor? y En todas sigue las habiendo, épocas de la iglesia. exactamente, de hecho, este siglo, bueno, el siglo pasado, finales y es cuando más persecución ha habido en toda la historia, ¿verdad? Ahorita Corea, eh, la China comunista, en China comunista se estima que hay ahorita más de 100 millones de creyentes en la iglesia que no es oficial, la iglesia que no está regulada por el Estado. Y en Corea del Norte, pues no se diga, ¿no? Entonces, hay muchas partes de África también, Uganda,
donde hay persecución religiosa en el norte de la India y en algunos países, Arabia Saudita no se diga, ¿no? No está prohibido, es proscrita la Biblia y el cristianismo. Entonces hay muchos creyentes ahorita en el mundo padeciendo persecución extrema. Y curiosamente, pues como suele suceder, ¿verdad? Las sociedades occidentales, las sociedades de avanzada democrática, ignoran este asunto, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que a veces también, y ya en el plano, ya me pongo en mi plano de creyente, pues a veces no valoramos esa libertad que bien o mal, derecho, chueco, de un lado o del otro, pues sí tenemos en este país, ¿no? Al final del día, aun y cuando no se respeta del todo y cuando pudiera haber contradicciones, sobre todo en la práctica, pues tenemos aún el derecho de levantar la mano y de decir, oye, eso no está bien, eso está atentando contra mi derecho humano. Y qué grave, porque el no entenderlo justamente nos lleva al no valorarlo también, ¿no? De acuerdo, hay un dicho mexicano que dice nadie tiene lo que tiene, sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y la otra cosa que tú dices, David, no levantamos la mano porque hay una idea como que protestar, como que reclamar tus derechos, como que es ir contra la autoridad, como que pierdes espiritualidad y es todo lo contrario, ¿verdad? Martin Luther King vio que era injusto, que era inhumano el trato a los esclavos y él tomó como una misión de parte de Dios ir contra ese asunto, ¿verdad? En otras partes del mundo hay gente que, como Wilberforce en Inglaterra, buscando también libertad de los esclavos, a otros derechos. Ha habido hombres de Dios que han luchado por eso y han levantado la voz sin faltar al respeto a nadie, sino hay algo que está por encima de todas las cosas, que es la dignidad de las personas, y es por lo que tenemos que luchar. Y no tenemos que sentirnos como que estamos fallando cuando reclamamos algo. Porque mira, me llama la atención, si a alguien le llega un cargo indebido a su tarjeta o algo, 500, 1000, 2000 pesos, va la gente y pregunta dónde, va y reclama porque es un dinero, ¿no? Bueno, Claro. hay cosas más importantes que eso, con las que con más vehemencia, con más pasión, más fervor debemos de protestar cuando la injusticia es clara, es manifiesta. Como creyente, alguien dijo, ¿no? John Stott, un pensador, un estadista muy famoso, cuando la injusticia ya se manifiesta abiertamente, la desobediencia civil es un deber cristiano. O sea, no es una opción, es un deber. Wow. Wow, pues sí, sí, la verdad es que a mí me llama mucho la atención porque estos autores o estos personajes que ha nombrado y que fueron defensores justamente de la libertad para los esclavos, pues eran ministros de culto, imagínense ustedes, ¿no? Un ministro de culto tomando una bandera, levantando una nación en contra de algo que era a todas luces injusto y que atentaba contra la dignidad de la persona, ¿no? Así Que ese es. es otro gran tema. Cualquier cosa que no abona a la dignidad de la persona, desde el simple hecho de no reconocerse como lo que es, de no tener identidad, desde ese momento, ahí tenemos toda la libertad para expresar nuestra posición y defender ese derecho, ¿no? De hecho, sí, David, esa gente ahorita hablamos de ellos y, oh, pues qué tremendo, ¿verdad? Gente, son nuestros héroes, pero en su momento ellos experimentaron mucha crítica. Hubo gente que llegó a considerar que incluso ellos ya habían perdido el camino y todo, pero suele suceder, ¿no? O sea, cuando tomas posturas de decir, no voy a mantenerme en la neutralidad, voy a decir en lo que creo, entonces de entrada te echas enemigos, pero si te mueve la convicción, te mueven los principios de Dios, te mueve Dios mismo, pues no importa, ¿no? Cada vez que escucho esto, se me vienen a la mente esas palabras que dice la Biblia sobre Daniel, ¿no? Y propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Y bueno, pues desafió el estatus, desafió las normas, desafió las reglas porque atentaban contra su fe, porque atentaban contra sus creencias, porque atentaban contra su mismo Dios, ¿no? Y finalmente, en esa postura, pues desafió, y al final en ese desafío no hubo otra cosa más que un reconocimiento de lo que este personaje era, ¿no? En la época. Y es que cuando nos recluimos en aras de vernos espirituales, ¿verdad? Realmente dejamos el campo libre para muchas otras cosas. Entonces, pues gracias a Dios por personas como tú, ¿no? Que han entrado a este medio que sabemos que es muy complicado, pero hay que estar ahí, ¿verdad? Hay que estar ahí. No se van a lograr, no va a haber grandes logros así hay que picar piedra, hay que avanzar, hay que abrir espacios, pero ya vendrán otros que la encontrarán más fácil y a lo mejor ellos son los que van a lograr así
los mayores reflectores, pero uno tiene que caminar en la convicción, ¿no? Tú no puedes ir contra tu convicción. Si Dios te ha puesto algo en el corazón, pues tienes que darle, ¿no? Ir contra la convicción sería igual a qué, pastor, a un tibio o a un traidor de la causa. Pues sería como una contradicción, ¿no? La convicción es el rumbo que Dios te marca, entonces si vas contra eso, pues casi para qué naciste, ¿no? Casi que apóstata de la fe. Sí, sí, o sea, pues hay mucho lugar allá en otras partes donde hay un canto de Marco Vidal que dice que es más cómodo y seguro dejarse llevar. Wow, wow, wow. Pues es tiempo de definiciones, queridos amigos. Es tiempo de asumir nuestra posición en esta sociedad, creyentes o no creyentes, porque aquí hay de todo. Pero es tiempo de asumir nuestra posición en esta sociedad. Miren, ya se nos fue casi una hora completita, pero el tema estuvo muy bueno. Yo le agradezco mucho, pastor, por este tiempo, por haber compartido pues este conocimiento. A mí me gustaría que por último le diera un mensaje o dos mensajes, uno a la iglesia y otro a la sociedad en general, ¿no? Un mensaje justamente sobre este tema del que estamos hablando hoy. Sí, David, gracias. Me gustaría aprovechar este tiempo porque hay un tema actual que tiene que ver con el PIN parental. Y entonces, un mensaje para la iglesia y para la sociedad, pues casi van de la mano en este sentido. Uh, Como sociedad, sociedad mexicana me refiero, somos muy apáticos, ¿verdad? Siempre estamos buscando al caudillo, siempre estamos buscando a alguien que cabece el asunto. Y es algo tan evidente, por ejemplo, cuando en un partido de fútbol se le grita al portero lo que la gente quiere decirle, pero si lo tuviera enfrente no le diría nada. O sea, en el anonimato, en la bola y todo, ahí sí queremos que las cosas cambien, pero ya en el plano individual, en la mayoría somos apáticos. Yo lo he dicho muchas veces en otros foros, invitan a una junta del fraccionamiento, no van, ya los mismos, ahí que vayan, una junta de padres tampoco, cuando había o si hay sindicatos igual, entonces queremos que las cosas cambien, pero que alguien más las haga sin yo participar. Y entonces el hecho de ser cristiano no quiere decir que automáticamente cambias y dejas esas conductas que no abonan a construir lo mejor posible de este mundo. Sabemos que este mundo tiene una sentencia, ¿verdad? Y los que conocemos la palabra sabemos que este no es nuestro hogar, pero mientras estamos aquí somos responsables porque somos representantes del Señor, del orden, del diseño de Dios, ¿no? Entonces, ahorita con el PIN parental, pareciera como que es un no querer aceptar algo que viene por parte de la Secretaría de Educación o Gobernación, donde esas instancias que están ahí escuchándole, pero tenemos que entender que hay muchos pactos internacionales que México ha firmado, donde se reafirma ese derecho inalienable, o sea, que es inherente al ser humano de educar a los hijos conforme a nuestras creencias religiosas, así es, así se dice, y valores morales. Es nuestro derecho, ¿me explico? O sea, los hijos son nuestros y las leyes avalan que nosotros somos los responsables de decidir qué tipo de valores le vamos a dar. Entonces, estos temas que estaba metiendo ahora la Secretaría de Educación no es ciencia, no es conocimiento avalado, son ideologías y nosotros tenemos todo el derecho de decir de que no estamos de acuerdo a eso. Es el interés superior del niño lo que ellos dicen defender, pero el interés superior del niño es que el niño gozará a tener acceso a materia de religión conforme a los deseos o las convicciones de los padres. Esto es lo que dice el artículo 5 de la Declaración sobre la eliminación de todas formas de discriminación, ¿verdad? En la religión. Son muchos acuerdos. Tengo aquí varios, el marco jurídico. Toda persona tiene derecho a libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, ¿verdad? Este derecho implica libertad de camino. El niño está protegido con toda forma de discriminación por religión. Se le educará en un espíritu de comprensión, tolerancia y amistad entre los pueblos. Pero es importante que en todos destaca de acuerdo a los valores que los padres o los tutores tengan sobre el niño. Entonces, animémonos, no estamos fuera de norma. Es lo que Dios quiere, es lo que la ley nos avala. Entonces, ¿qué es lo que falta nada más? Que todos nos pongamos las pilas y defendamos
lo que normalmente decimos que más vale para nosotros, que son nuestros hijos, su futuro, su conciencia, su formación. Y que adicional al artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que avala el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que recibirán nuestros hijos, pues hoy, entendiendo todo esto de lo que hemos hablado, pudiéramos también citar el 18 de esta misma declaración y decir, porque también tengo un derecho, ¿no?, a expresar mi fe, mis convicciones y además poderlas promover a mis hijos, ¿no? Y bueno, Claro. ahí está el gran debate, pero ahí es donde está justamente lo que dice el pastor, la gran responsabilidad de asumirnos, ¿no?, de entenderlo y de defenderlo, porque si nosotros no levantamos la voz por este derecho, nadie lo va a hacer por nosotros. Claro, creerte lo que eres y actuar en consecuencia, porque siempre viene la descalificación. Son asuntos religiosos, claro, son asuntos religiosos, son asuntos de moral, son asuntos de la intimidad de la persona, y la ley me otorga ese derecho. Es un derecho humano fundamental, de los básicos, ¿verdad?, de los de primera generación, de los primordiales. Entonces, pues tenemos todo a nuestro lado. ¿Qué nos falta? El accionar. Claro, Y el, claro, el asumir la responsabilidad, el tener la identidad, el saber quiénes somos, el saber que la historia misma avala nuestra posición en esta sociedad y que hoy hablar de temas éticos, morales o incluso espirituales no tiene nada que ver con violar un Estado laico, por el contrario, ¿no? Es justamente el derecho que tenemos, el marco de disfrutar de un Estado laico, y ojalá que todos aquí lo podamos entender, porque a medida que lo entendamos, también a nivel social vamos a poder disfrutar más nuestro paso por este mundo, ¿no, pastor? Me quedo con esa reflexión que tú hacías de que no podemos separar nuestras vidas en lo social, en lo espiritual, ¿verdad?, en lo familiar. Somos una persona, somos individuos. Entonces me llama la atención la declaración del pastor John MacArthur, ahora que reabrió los cultos en su iglesia en Grace Community Church en California. Él no cita la Biblia de primera instancia. Él dice, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos me avala, el Estado no tiene que meterse aquí. ¿Explico? O sea, no dijo, no, lo reprendo, diablo mentiroso, explico, te ato, no, él dijo, es la primera enmienda, me protege y ahí voy caminando. Vámonos. Entonces, a veces desconocemos y queremos espiritualizar todo. Cuando vivimos en este mundo, sujetos a leyes y a todo, ¿no? Entonces, tenemos que accionar integralmente. Totalmente de acuerdo. Pues mientras aquí estamos, tenemos que caminar con todo esto. Definitivamente, yo lo he dicho, la iglesia es el último resquicio que nos queda de una columna y un baluarte de la verdad. Y si la iglesia calla y si los creyentes callan, esas verdades que han aprendido a través, si ustedes quieren, de la Biblia, ¿no? Pues entonces, ¿qué otra esperanza tenemos en este mundo o en esta sociedad? ¿O cómo más podemos enfrentar los problemas, ¿no? Si ninguna ciencia, si ninguna otra herramienta ha funcionado para transformar lo más importante que tenemos, que es la parte interior de los seres humanos, ¿no?, de los hombres, de las mujeres. Ojalá que entendamos nuestra posición, nuestra identidad. Yo le agradezco mucho, pastor, su tiempo aquí en este espacio de Hablemos. Y bueno, pues nos vemos el próximo martes en punto de las 8 de la noche para seguir hablando de otro tema interesante. Gracias, pastor. Hasta luego, David. Saludos. Nos vemos. Para todos. Gracias.